Bueno, acá seguimos con Horacio Arena y Martín Balsa hablando sobre el decreto que modificaría el decreto anterior sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Y quedó Martín Balsa queriendo responder algo que había dicho Horacio o continuando con algo que había dicho Horacio. No, continuando en el mismo orden de idea que expresó Horacio. el doctor Jano Arena, yo estoy convencido de esto que digo porque ingresé en 1952 y me retiré al fin del siglo pasado. La profesión militar carece de la máxima dignidad y respeto cuando las decisiones militares se basan en consideraciones puramente políticas e ideológicas. De los 6 golpes de Estado del siglo pasado, lamentablemente los últimos 4, 55, lo conocemos, 62, un gran presidente para mí, como fue el doctor Arturo Frondizi, luego un gentil hombre como, como el doctor Ilia, y luego el último, que todos los conocemos, y pasó lo que pasó, porque desde el 55 en adelante, quien atentaba contra el orden constitucional, vulneraba la Constitución, las leyes, no solo no le pasaba nada, sino que era premiado con presidencia, con embajadas, con gobernaciones. Eso se terminó hoy. La Corte Suprema avalaba. En el 30 la avaló la Corte Suprema, esa decisión, pero me refiero, eso ya pertenece al pasado. Por eso vuelvo a decir, lo político y lo ideológico en una Fuerza Armada no puede entrar. La Fuerza Armada se nutre del pueblo. Y vuelvo, y no voy a insistir más, que estos hombres que conducen, las están conduciendo en situaciones muy difíciles. Merecen no el reconocimiento, pero sí el respeto. No van a atentar contra nadie, no se va a registrar ningún episodio como se registraron en el 70, porque también hubo una complacencia, un apoyo de sectores políticos, empresariales, sindicales, obviamente militares, y prefiero parar acá porque otros sectores... No, yo estoy segura. Ahora, ¿por qué merecerían más apoyo que cualquier otra corporación? Yo creo que merecen ser reconocidos como una corporación. El problema hoy, creo, que tenemos, por lo menos yo tengo, que podemos ir desde la especulación. ¿Para qué queremos Fuerzas Armadas no habiendo hipótesis de conflicto? No te me enojes, viejo militar del siglo pasado. Hasta qué Fuerzas Armadas queremos. Desde un lado al otro, yo creo que se pueden modificar muchísimas cosas si se decide que va a haber Fuerzas Armadas. Ahora, imagino una discusión un poco mayor que un dictamen, reincorporemos a la democracia a las Fuerzas Armadas, que es una generalidad, y que, como vos decías, ya estaban incorporadas. Ya estaban. Horacio. Bueno, yo creo que el mérito que tiene este decreto, más allá de lo que dijimos hace un rato, es que ha puesto sobre la mesa un debate necesario, que es este que vos planteás. Porque precisamente este decreto ha obligado a pensar cuál es el futuro de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestras Fuerzas de Seguridad en el contexto de un mundo que es diferente, ¿no es cierto? Es cierto que hay países que no tienen Fuerzas Armadas, por ejemplo Kiribati, por ejemplo Tuvalu, y Costa Rica, pero tienen, digamos, algunos reaseguros muy, muy importantes, ¿no es cierto? Totalmente, es el portaaviones de Estados Unidos. Yo me pregunto, en un mundo en donde se demuestran impotentes los organismos internacionales para terminar con los conflictos, y si pensamos en Siria o si pensamos en cualquiera de los conflictos, que es evidente que los organismos internacionales no pueden terminar con ellos, en un mundo de esas características, con un país que tiene la 4ª pradera más rica del mundo para producir alimentos, en un mundo que tiene hambre, en un país que tiene las reservas de agua dulce casi más ricas del mundo, de Argentina, en un mundo que tiene sed,
en un país que tiene extensiones despobladas de territorio, en un mundo que está explotando, me parece que sería una irresponsabilidad perder la capacidad de tener fuerzas armadas con capacidad disuasoria para protegerse, porque si no, no nos va a supongamos proteger que nadie. nos ponemos de acuerdo, somos el gobierno, formamos parte del gobierno, es cosa que ninguno de los cuatro es, pero bueno, vamos a suponer, y decimos, esto es un tema, lo tiramos con este decreto para que haya discusión, que armamos como una especie de consejo de discusión, alguna cuestión donde haya todos los aportes que son imprescindibles para que aparezcan las mejores propuestas. ¿Ustedes aconsejarían algo por el estilo? Perdón, permitime sumarme a eso, Graciela. ¿Qué es lo que hoy fija, para tenerlo en claro, la ley con respecto a la interacción entre las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas? Bueno, pero, sumo ese ingrediente. En todo caso, primero, ¿dónde se discute a las fuerzas armadas? ¿O dónde debería discutirse? ¿Dónde debería discutirse? Buena Exactamente. Mejor la ¿Dónde debería corrección. discutirse? Tengo mi idea y me voy a apoyar en un precepto, un artículo de la Constitución, pero antes agregaría 3 países también. Queremos ser, yo respeto todo el país que no tiene Fuerzas Armadas, hay más o menos 20. He estado en uno que no tiene Fuerzas Armadas, pero bueno, pero la seguridad se la está dando otro país, me refiero a Costa Rica. Claro. Tenemos Haití, tenemos Panamá, las Islas Marshall, Islandia, que nos empató en el Mundial. Islandia cede tiene jugadores. Su seguridad, su defensa en convenios con el Reino Unido y con los Estados Unidos. Y por último, el Vaticano es un Estado y tampoco tiene Fuerzas Armadas, pero creo que nosotros tenemos, lo dijo el doctor Januarina, casi 3 millones continentales de kilómetros cuadrados, el 8º país en el mundo. Nosotros existen Fuerzas Armadas porque existe un Estado, y ese Estado tiene objetivos estratégicos vitales. ¿Cuáles son para mí? Otro puede tener la Patagonia, una joya de materias primas, un espacio geopolítico vacío, 5% de la población, pero el 30% del territorio. La joya de materias primas, litio, petróleo, gas, uranio, y puedo seguir. Un litoral marítimo que ahora, según un trabajo de la Universidad de Mendoza, tenemos más kilómetros de costa. Sí. Tenemos más de 6.000 kilómetros de costa. También, hoy la riqueza es histícola, que se la llevan flotas de los principales países del mundo. Tampoco tenemos nosotros costumbre de explotarla. Exacto, pero hay otros recursos en nuestra plataforma continental, en el mar, que ni siquiera los conocemos. Además, tenemos un conflicto por la soberanía no solucionado con las Islas Malvinas, con el Reino Unido. No estoy hablando de una guerra, no, pero simplemente hay un conflicto. Bueno, eso más bien la diplomacia debería ocuparse. Claro, ¿no es cierto? pero hay una proyección hacia la Antártida. La Antártida es un continente. Uno me dijo lo mismo que el Ártico. No, el Ártico es hielo, la Antártida es continente. Entonces, ni hablar del acuífero guaraní. El litoral marítimo creo que es el 5º del mundo, y el acuífero guaraní, el 3er reservorio de agua dulce del mundo, de los cuales 250.000 kilómetros cuadrados están en nuestro país. Por eso existen Fuerzas Armadas, porque está el Estado y hay intereses vitales que custodiar. Martín, repito la pregunta, ¿dónde imaginarías vos, qué crearías vos o qué utilizarías institucionalmente como espacio para discutir cómo rearmamos, no cómo introducimos en la democracia, sino cómo organizamos unas Fuerzas Armadas modernas, eficaces y que tengan sentido para esto que vos estás proponiendo? Porque, a ver, y agrego esto nada más, control de fronteras, teóricamente Gendarmería, ahora Gendarmería está haciendo de policía en el conurbano, qué sé yo. Es decir, creo que hay que meterse a fondo con qué hace cada una de los sectores, tanto las Fuerzas Armadas como la de seguridad, para que no haya esa confusión. Martín, me parece a mí, ¿Qué armarías vos? Si es que crees que hay que discutirlo.
a esos preclaros constituyentes del año 1853. Y me remito a la Constitución actual. El artículo 75, inciso 27, atribuciones del Congreso, le da atribuciones al Congreso para fijar las Fuerzas Armadas. Y dice así, fijar las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, en tiempos de guerra, y dictar normas para su organización y gobierno. Facultades del Congreso de la Nación. Vos decís, el mejor lugar para discutir es el Congreso. Para Totalmente, porque ahí ningún sistema de defensa, todos los sistemas. Yo he escuchado hablar de sistema de defensa, también escuché hablar de una inflación muy grande de no, las viví, normas, directivas, decretos, leyes que quedaron al vacío. Sistema de defensa, en 48 años que estuve en el ejército, no lo vi. Creo que existía, por lo que pude apreciar cuando era subteniente en esos cuarteles, que los del año, quienes condujeron el año 20, el año 30, el año 40, tenían una concepción que hoy evidentemente está perimida totalmente, pero si el sistema de defensa tiene que estar consensuado, por lo menos con las principales fuerzas políticas, porque tenemos que distinguir lo que es, perdón, el doctor es abogado, una cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno. Acá volver las Fuerzas Armadas. Hay que planificar un sistema de defensa de corto, de mediano y largo plazo que no va a ser inferior, en mi opinión, a 5 mandatos presidenciales, o sea, no menos de 20 años. Pero hay que empezar y tiene que estar consensuado. Y me parece que es el Congreso. Horacio. Absolutamente. El ámbito natural de esta discusión es el Congreso Nacional, porque ahí tienen que surgir los consensos que le den estabilidad a un desarrollo que tiene que tener, como dijo el general Barza, mucho tiempo, va a superar mandatos constitucionales. Entonces, lo único que le puede respaldar a todo eso es el consenso. Yo lo que haría en nombre del gobierno es un llamado a consensuar todo esto en el Congreso de la Nación. Yo no me explico por qué se busca consenso para cuestiones económicas y no se busca consenso para esto. Yo convocaría, el gobierno tendría que convocar, desde mi punto de vista, a pensar en algo que los argentinos no piensan demasiado, que es el futuro de nuestra defensa y de nuestra seguridad, y dentro de ello en las Fuerzas Armadas. Y no tengo ninguna duda que este es el ámbito. Yo diría que a esta palabra, los argentinos nos cuesta mucho pensar en el mediano y en el largo plazo. Somos mucho más del plazo inmediato, ¿no? Me parece. Y yo retomo ahora la pregunta de Pablo, es decir, la diferencia entre fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Es decir, los roles básicos, porque de eso depende, para mí, la instrucción, el armamento, depende todo, de cómo definís vos, si querés algo policíaco o no. Sin duda. A ver, bueno, entre los dos. Yo creo, en primer lugar, que está regulado por la legislación. Que la legislación que está vigente es aplicable, sí, pero vos sabés a este que caso. En general no leemos la ley. Bueno, no importa. Contanos. De todas maneras, en el ámbito de la seguridad, las Fuerzas Armadas tienen un carácter supletorio y en las Fuerzas Armadas es la inversa, ¿no es cierto? Yo creo realmente que en el mundo está evolucionando el concepto, en el sentido de que cada vez se le concibe la seguridad y la defensa como un continuo, ¿no es cierto? No como dos compartimentos estancos. Pero nunca tenemos que perder de vista una cuestión que es fundamental. La formación es distinta. Si yo coloco a un hombre de las Fuerzas Armadas a disolver una manifestación, no sabe hacerlo, porque no fue formado para eso. Es lo mismo que si pongo a un policía en un escenario de combate, lo mando a la muerte, ¿no es cierto? Pues son formaciones diferentes. Entonces, primero, tener en claro estos conceptos. Y segundo, tener en claro también que hay lugares en donde es muy difusa la relación entre ellos, y para eso tenemos que tener lo que volvíamos al principio, reglas de empeñamiento adecuado para que no se confundan las competencias. Claro, a ver, corríjame, por favor. Yo imagino
las Fuerzas Armadas, sean de tierra, mar o aire, con la hipótesis de conflicto. Una hipótesis de conflicto, más tarde o más temprano, te pone más temprano que tarde un enemigo. Con el enemigo se combate y o se lo neutraliza o se lo elimina. Me parece que muy sintéticamente más o menos es eso. Las fuerzas de seguridad me parece a mí que tienen un rol primario que es el preventivo, donde hasta hacen inteligencia, de la forma en que sea, para evitar el delito común y con todas sus gradaciones, desde el de más leve hasta el más grave. Eventualmente, si tienen que detener, están deteniendo a una persona presuntamente culpable. No es el enemigo. No lo pueden eliminar, sino que tienen que preservarlo, a menos que corra peligro su vida, su propia vida. Tienen que preservarlo para que haya una instancia que es la jurídica y que determine es o no es culpable. No pueden ajusticiar, no pueden juzgar, tienen que derivarlo a otro lugar. Y eso es sustancial, me parece a mí, como diferencia, y de ahí creo que es el temor a que se mezclen las cosas. Sí, yo creo que la defensa, voy a lo que dice la ley, porque la ley de defensa del 88 es una buena ley, las leyes son buenas. Un profesor en la Universidad de Córdoba, recuerdo en el año 61, me despertó el respeto a la ley, y cuando se refería a la norma, decía, la ley es la norma de carácter general que rige la convivencia social, tan simple y tan profunda. Garantizar la soberanía y la integridad territorial es una misión esencial. Garantizar la soberanía y la integridad territorial de las Fuerzas Armadas. Soberanía es uno de los tres elementos del Estado. El otro es el territorio y la población. Es decir, una población que vive en el sector tiene un poder soberano. Esa es la misión de las Fuerzas Armadas. Cuando dicen que no hay todos los países tienen hipótesis de cumplir, pero yo prefiero no hablar, hablemos de escenarios posibles de empleo. La Patagonia es uno, el litoral marítimo es otro. Y nosotros tenemos que obrar, y los dicen todos los manuales en esto, en forma disuasiva. Una disuasión creíble. Es decir, señor, yo no voy a agredir, no voy a accionar, pero voy a defender lo mío. Entonces tengo que tener unas Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, como para defender eso. Una disuasión creíble. Y la fuerza de seguridad es asegurar la libertad, la vida, el patrimonio. Están perfectas. Ahora, lo dijo el doctor Herrera, hay por ahí. ¿Qué pasa cuando son sobrepasadas en un problema interno? Son sobrepasadas las fuerzas policiales provinciales y la Policía Federal. Son sobrepasadas nuestras fuerzas de seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía de Aeronáutica. Si son sobrepasadas, la Ley de Seguridad Interior, creo que era el artículo 31 y 32, dice, con carácter de excepción, mediante la declaración del estado de sitio, en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, bueno, y que sean sobrepasadas, el presidente puede disponer de las Fuerzas Armadas con carácter de excepción hasta que se recomponga esa seguridad interior que ha sido afectada, porque nadie se va a imponer decir no pueden actuar. Si son superadas, pueden actuar, pero está en la ley. En la Ley de Seguridad Interior, que creo que es del año 91. Digamos que hasta llegar al estado de sitio, digamos, no es el caso de que se estaba hablando hoy. Yo creo que estamos hablando, vos decís bien, hoy no hay hipótesis, hablemos de hipótesis de conflicto. Yo me acuerdo de la época en que se decía que en la Escuela Superior de Guerra había dos mesas de arena. Una es cómo se toma Malvinas, la otra es cómo peleamos con Chile. Yo creo que se ahogaron. Yo estuve en Malvinas. La de Malvinas nunca hubo una mesa. No se preparó nunca nada y fuimos a esa aventura. Bueno, ni siquiera. Pero lo de Chile, oíme, salió gente nuestra. No es chiste. Yo querría agregar, perdón, doctor, pero
¿puede y conviene en todo caso que las Fuerzas Armadas acompañen, presten apoyo a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico? Está previsto está previsto en la ley de seguridad interior. Y dice, logística, con servicios logísticos. ¿Cuáles son? Arsenales, intendencia, sanidad, transporte, construcciones. Sí, lo tiene previsto. Está previsto, sí. Perfecto. Hay un tema interesantísimo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y es una conversación que tuve con un ministro de Defensa de Brasil, hablando del tema de las Fuerzas Armadas. Y digo, ¿y ustedes qué piensan del tema de las Fuerzas Armadas? Mire, me dijo, nosotros gastamos porque queremos que Brasil pueda decir que no cuando tenga que decir que no. Creo que esta es una respuesta muy precisa y muy clara. Que Argentina pueda decir que no cuando tenga que decir que no. Me parece que esto es muy simplemente de lo que se trata. Queda una pregunta. Perdón. Sí, dale. Dale. Me despertó ustedes esta son más inquietud, importantes que yo, dale. Charles de Gaulle, el presidente, dijo, si no se tiene Fuerzas Armadas, refiriéndose poder, se está renunciando a ser fuerte y a poder negociar. Lo que acaba de decir el doctor Canorera. Bueno, eso es de la disputa del poder, es cierto. También Charles de Gaulle se tuvo que aguantar perder Argelia. Bueno, por suerte, de salir de la colonia, ¿no? Y sostuvo la OAS y demás. Digamos que uno puede mencionar personas a quienes yo admiro, en el caso de Gaulle, por su resistencia al nazismo, y después digo, le sacaron a la fuerza el tema de la colonización, ¿no? De terminar con la colonización. Quedó sin responder, si ustedes saben, porque a lo mejor no lo saben, o a lo mejor sí, ¿qué piensan hoy miembros de las Fuerzas Armadas sobre su propio rol, cómo lo imaginan, etcétera, más allá de que se hayan sentido relegados, etcétera, y que creo que los juicios, a partir del juicio cómo se fue derivando después cuando se reanudaron en la época de Kirchner, a muchos les hace decir son presos políticos, y eso sigue existiendo. Hay organizaciones de familiares con todo derecho de los que están siendo juzgados que dicen, después hay que ver si es cierto, yo creo que no, pero que hablan de presos políticos. Es decir, hay una cuestión, hay una mirada política que no se puede evitar. ¿Cómo imaginan ustedes que se sienten, o cómo saben ustedes que se sienten quienes hoy forman parte de las Fuerzas Armadas con respecto a la situación de estas? Gracias. Yo haría una división, Graciela, porque sí, me parece importante. No, yo no me sumo a esa idea de que son presos políticos, pero sí me preocupa que en la democracia haya gente que hace 10 años que está bajo proceso y que no siquiera le han preguntado el nombre. Me parece que es una barbaridad. Me parece que esa distinción de los hombres de 70 años que no pueden ir a pasar su prisión en su casa es una creo que ahora se ha revisado, ¿no? Exactamente, creo que eso tiene que ser revisado. Creo que la democracia no es cambiar una arbitrariedad por otra arbitrariedad igual pero de sentido contrario, sino que es una actitud distinta frente a las cosas. Esto es un tema. Creo que hay gente que no es preso político, ha cometido delitos y tiene que ser juzgado por ello, pero insisto, no me parece sensato ni razonable que hace 20 años que estén bajo la justicia y ni siquiera le preguntan el nombre. Esto es un tema. Sí, el tema de las preventivas es exactamente. Bueno. Y con respecto al sentimiento de los hombres de las Fuerzas Armadas con respecto a la vida en democracia, creo que hay una... No, a este decreto me refiero yo, a esta posibilidad. ¿Les preocupa o no? Porque yo he escuchado yo creo que el decreto es mucho más simple que la bulla que se ha menos intervencionista. Creo que es una cosa bastante artificial, como me parece poco prudente decir que con esto empezamos la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Falta crear los ámbitos a que se refería en general, pero son dos cosas distintas.
¿no es cierto? Bueno, yo lamento, sé que ha quedado muchísimas ganas de decir muchas más cosas, pero se nos acabó el tiempo, como siempre es tirano y nos resulta corto, sobre todo con temas tan interesantes. Me tengo que despedir de ustedes dos, agradeciéndoles, Martín, Horacio, que hayan estado aquí, y a quienes nos están escuchando, deseándoles una buena tarde de domingo, saludándolos hasta el próximo domingo y recomendándoles que se queden, que no muevan el dial, porque el programa que nos sigue es La Otra Mirada con Gustavo Mura y vale la pena.